Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos. Pues bien, es miércoles y pues estamos listos para comenzar nuestro podcast, preguntas y respuestas. Estamos iniciando bien, pues nuestro podcast de preguntas y respuestas esta tarde. Te recuerdo que estamos esta semana comenzando una nueva etapa, una nueva manera de trabajar aquí en nuestro estudio de Calvary Aguacaliente. Y pues hoy toca un tema muy importante que es una pregunta que es muy frecuente. A través de este podcast nosotros queremos estar platicando sobre hablando y enseñando sobre las preguntas frecuentes, esas preguntas que como cristiano tenemos y también aquellos que todavía no vienen al conocimiento de Cristo, también tienen esa clase de preguntas. Y hay tantas preguntas que nos vienen a la mente que hacemos antes de llegar a los pies de Jesús y continuamente nosotros, aún como cristianos, estamos teniendo diferentes cuestionamientos, preguntas, pero vamos a enfocarnos nosotros en una pregunta que va a desglosar varias preguntas a la vez y esto va a ser muy interesante. Yo estoy muy emocionado porque primeramente edifico mi vida espiritual a través de cómo la palabra de Dios contesta estas maravillosas preguntas. Y si tú tienes o has tenido esta pregunta en mente, o has tú considerado y has preguntado, o te preguntaste algún día y bueno, dijiste, bueno, pues ya soy cristiano y ya esas preguntas pues, ya no importan. Pues vamos a ver qué tan importantes son y una de las preguntas más importantes creo que es para todos, esta pregunta es una pregunta importantísima para todas las personas y es, ¿qué es la salvación? Esta es una gran pregunta, es una pregunta que necesitamos nosotros encontrar respuesta en la palabra de Dios. ¿Qué es la salvación? ¿Qué significa la palabra ser salvos? ¿Necesitamos ser salvos? ¿Por qué necesitamos ser salvos? ¿Quiénes necesitan ser salvos? ¿Qué es la salvación? ¿Por qué cuando van a la iglesia o cuando yo me acerco a la iglesia escucho mucho sobre la salvación? Que es importante ser salvos, que la salvación es muy importante, que si no eres salvo vas a pasar una eternidad separado de Jesús. ¿Qué es todo esto que envuelve la pregunta, ¿qué es la salvación? Y bien, una de las frases que más podemos decir que más nos describe la salvación es que es la obra completa de Dios por medio de Jesucristo para rescatar al pecador, conciliarlo consigo mismo y darle una nueva vida. Esto es lo que nosotros podemos decir que es la salvación. Entonces, pues este pequeño, no pequeño, vamos a tener una hora en este podcast. Vamos a estar transmitiéndolo a través de nuestras plataformas. Ahí pusimos en Facebook el anuncio, en qué plataforma se va a estar transmitiendo. Si tú no lo puedes ver en vivo, bien, te animo a que los busques a través de nuestras plataformas en YouTube, en Spotify, y búscanos como Calvary Aguacaliente y ahí van a estar a tu tiempo, a tu hora, para que hagas tus notas, si estás interesado en esta información, en este estudio bíblico que vamos a tener y lo estamos haciendo en un podcast los miércoles. Estoy yo emocionado grandemente, gracias por tus oraciones, gracias por las oraciones de aquellos que están día a día orando por esta obra aquí en la ciudad de Tijuana. Estamos nosotros transmitiendo en Tijuana, al norte del país, 6 de la tarde, hora del Pacífico.
Y si nos estás viendo, no sé, en alguna parte del mundo, considera que a esta hora estamos nosotros transmitiendo. Y bueno, pues vamos a seguir y yo espero que sea de bendición esto para ti. ¿Qué es la salvación? Y vamos a comenzar usando un texto bíblico muy importante que nos va a dar la clave y es Efesios 2, 8 y 9. Es un texto maravilloso. Este texto bíblico lo escribió Pablo a la iglesia de Éfeso, una iglesia plantada con mucho amor. Pablo, el gran plantador de iglesias, un hombre con el corazón para plantar iglesias, un hombre que puso toda su vida, sus recursos, puso su tiempo, puso todo lo que él era, aún su propio cuerpo, para plantar esta maravillosa iglesia. Y este mensaje es muy importante porque no solamente fue dado a la iglesia en Éfeso, a los Efesios, sino que es un mensaje para nosotros el día de hoy. Y bueno, vamos a estar viendo algunas otras escrituras muy importantes, Romanos, vamos a ver Juan 3:16, que es el corazón también de la salvación, del sacrificio de Jesús por la humanidad. Vamos a ver también en el libro de Hechos algunas escrituras claves, Romanos otra vez, Segunda de Corintios. Vamos a ir por estos pasajes bíblicos y vamos a permitirle a la palabra de Dios que nos llene de sabiduría y que sea la palabra de Dios la que nos da la respuesta. ¿Qué es la salvación? Esta es la primera pregunta importante. Recuerda que estamos en nuestro podcast de preguntas frecuentes. También si tú tienes una pregunta que ha estado dando vuelta en tu cabeza y nos mandas un mensaje, nosotros le oramos a Dios y vamos a estar también trayendo en nuestro tiempo, los miércoles, tiempo de podcast, vamos a estar trayendo las preguntas que tú tengas. Vamos a orarle a Dios y vamos a ver cómo nos las contesta el Señor mismo a través de la palabra, a través de la Biblia. Entonces, vamos a ver que la salvación, qué es la salvación, y vamos a ver una idea central, una idea que nos va a expandir más y vamos a reflexionar más sobre esto que vamos a ver el día de hoy. Recuerda que la salvación es la obra de Dios mediante Jesucristo y por lo cual el pecado es rescatado, el pecador, perdón, es rescatado del pecado y de su condenación. Recibe el perdón y la vida eterna y comienza una vida en Cristo. Esta es la idea central de esto que vamos a ver el día de hoy, de este estudio bíblico que tenemos, que vamos a estar compartiendo contigo y a través de la palabra de Dios darle respuesta a esta pregunta frecuente o esta pregunta importante que es, ¿qué es la salvación? La segunda pregunta que es obligada cuando escuchamos la pregunta, ¿qué es la salvación? Ahora es, ¿por qué necesitamos ser salvos? ¿Por qué yo necesito ser salvo? ¿Por qué la humanidad necesita ser salvo? ¿Por qué cada una de las personas necesitan la salvación? Romanos 3, 23 y 24 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La primera pregunta que debemos contestar es, bueno, ¿salvados de qué? La pregunta que estábamos haciendo era, ¿qué es la salvación? Y encontramos que, bueno, la salvación es la obra completamente, es la obra que depende completamente de Dios y que es a través de Jesucristo. La segunda pregunta era, ¿por qué necesitamos ser salvos? Bueno, porque todos pecaron. Y alguien puede decir, yo no pequé, ¿yo a qué hora lo hice, no? Bien, yo te recuerdo que si nos vamos al principio, en Génesis encontramos que el pecado entró a el hombre. ¿Recuerdas aquellos lectores de la Biblia, aquellos estudiantes de la Biblia? ¿Recuerdas el capítulo 3 de Génesis, donde la serpiente se aparece? Entonces todo lo que era voy a decir, una burbuja tan llena de cosas buenas,
de creación, de todas estas cosas tan maravillosas, en el capítulo 3 encontramos a la serpiente. Satanás astutamente engaña a Eva. Eva también se lleva entre todo esto también a Adán, entra el pecado y bueno, así generacionalmente encontramos que todos, como dice Romanos 3, 23 y 24, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la primera pregunta que viene sobre la segunda pregunta es, ¿salvos de qué? ¿O salvados de qué? ¿Por qué necesito ser salvos? Pero, ¿de qué? ¿De qué es lo que yo tengo que ser salvo? Entonces, la Biblia no comienza hablando de cómo mejorar nuestra vida, sino de nuestros problemas o nuestro problema fundamental que es el pecado. Entonces, la respuesta que la Biblia nos da es que yo voy a ser o necesito ser salvo del pecado. Necesito ser salvo de mí mismo, porque el pecado que mora en mí, el pecado que hay en mí, el pecado que yo recibí a través de cómo entró a todas las criaturas, a toda la humanidad, entonces necesito ser salvo o salvado del pecado. Entonces, todos hemos pecado. Aquí encontramos que Romanos 3, 23 y 24 nos enseña que todos pecamos. Vamos a llegar hasta ese punto. Ok, ya nos queda claro entonces que todos pecaron. Desde el pequeño hasta el grande, hasta el mayor, todos hemos pecado. Entonces estamos todos en la condición de pecado. Todos hemos pecado. Entonces, todos pecaron, dice Romanos 3:23. La palabra todos elimina cualquier excepción humana. Si tú eres humano, si tú caminas sobre tus dos pies, si tú tienes dos extremidades, si tú tienes razonamiento, si tú te haces llamar o estás en el grupo de los humanos, entonces déjame decirte que tú calificas para la expresión todos pecaron. Eso elimina cualquier excepción humana. No hay nadie, no hay ninguno. Todos pecaron. Envuelve a toda la humanidad. Por ende, me envuelve a mí, te envuelve a ti, si tú te consideras un humano. Entonces, la palabra todos elimina cualquier excepción humana. No importa, fíjate, esto es bien importante, no importa nuestra educación, religión, moralidad, posición social o buenas obras. El problema del ser humano no es simplemente que hace cosas malas. Ese no es solamente el problema. O es que pues todos hacemos las cosas mal, todos hacemos lo malo. No, ese no es simplemente el problema. El problema es que el pecado, por naturaleza, ha quebrado la voluntad de Dios. El pecado ha hecho un distanciamiento, el pecado ha hecho, voy a decir, una separación entre Dios y el hombre. Entonces, no importa tu educación, la religión, tu moralidad, la posición social o las buenas obras. No importa. Yo al principio, antes de venir al conocimiento de Dios, recuerdo en una ocasión, ¿qué sería? Por allá cuando tenía yo ¿qué serían? 20 años. Estaba yo, sí tenía 20 años, estaba joven, guapo. Entonces, a los 20 años más o menos, llega una persona, era un familiar mío que ya tenía el conocimiento de Dios. Ella era cristiana y viene a compartirme el evangelio. Y yo recuerdo que le comenté porque me dijo, es que la Biblia dice que todos pecaron, que todos necesitan de un Salvador y necesitan la salvación que Dios ofrece como la gracia, como ese regalo. Y yo le dije, hey, yo no le hago nada mal a nadie, yo trabajo, yo traigo alimento a mi casa, yo pues de repente ahí como que me tomaba una cerveza o iba a una fiesta y de repente se me salían 1 o 150 palabras así medias raras, de esas palabrotas. Entonces decía yo, eso no es tan malo, todo el mundo lo hace. Pero me decía, no, es que ese no es el problema.
El problema es que todos somos pecadores y que no es esa solamente la idea de que nosotros seamos salvos. Entonces, yo recuerdo que por mucho tiempo yo refuté porque yo pensaba y consideraba que yo no hacía en extremo lo que los demás hacían, que yo sí me portaba más o menos bien. Entonces, por naturaleza, el pecado ha hecho una separación entre el hombre y Dios. Ha hecho un gran abismo entre el hombre y Dios. Romanos 3 declara y dice, no hay justo ni aún uno. Y yo en ese tiempo yo me consideraba que era de cierta manera justo, ¿no? Porque pues trabajaba, pero el trabajo es una obligación. Yo me consideraba justo porque llevaba alimento a mi casa. Bueno, yo de esa era mi responsabilidad, llevar alimento a casa. Esa era mi responsabilidad, pero yo lo veía como algo justo. Oh, qué justo soy, ¿no ven cuánto estoy sudando? ¿Están viendo cómo está produciendo mi trabajo? Entonces, yo no necesito de Jesús, yo no necesito de ir a la iglesia porque yo me consideraba justo, pero era un problema el considerarme de esa manera porque mi ceguera espiritual no me permitía ver que no había, que mi justicia era como un trapo de inmundicia. No hay justo ni aún uno. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. El pecado nos mantiene lejos de Dios. Ahora, bien importante es mantener un pensamiento. No estamos hablando nosotros de perfección. No estamos hablando tampoco de una santidad exterior, de un cobertor, una manera de vestir, adquirir un lenguaje cristiano, porque hay un lenguaje cristiano. No estoy hablando yo de una perfección. Simplemente estamos hablando de que hay una gran separación y el pecado nos ha separado de Dios. Isaías 59:2 dice que nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Entonces, ya estamos nosotros viendo más en claro, o más claro, estamos viendo que ¿qué es la salvación? Bueno, es la obra completa de Dios para restaurar a el hombre a una condición de poder tener una relación con Él. Entonces, la segunda pregunta que hicimos fue, ¿por qué necesito ser salvo? Bueno, porque esa separación me condena, esa separación me lleva a mí a pasar toda una eternidad alejado de Dios. Y yo necesito, el humano, el hombre, toda persona necesita regresar a esa relación con su Creador. Mientras nosotros no recibimos ese maravilloso regalo a través de la fe, a través del arrepentimiento, entonces nosotros continuamos, seguimos en esa separación y nos separa totalmente. Hay un abismo grandísimo entre Dios y nosotros. Como todos pecaron, entonces todos necesitamos la reconciliación con Dios. Recordemos que el pecado nos separa de Dios. Entonces, el pecado también no es simplemente cometer errores. No vamos a caer en esa equivocación que muchas veces caemos. El pecado no es simplemente cometer errores. Los errores se cometen por naturaleza, cometemos errores todos los días, errores en nuestras finanzas, con nuestros cónyuges, cometemos errores al salir o entrar, al llevar nuestros ministerios también, cometemos muchos errores. Ahora, el pecado no es simplemente cometer errores. El pecado afecta nuestra relación con un Dios de santidad, con un Dios perfecto, con un Dios que es soberano y está sobre todas las cosas, que es creador, que todo lo tenemos, y nosotros estamos como estamos en el lugar donde estamos y es por la gracia de Dios, porque de Él provienen todas las cosas que podemos nosotros tener, el trabajo, la vida, nuestras finanzas, nuestra familia, todo lo que nosotros tenemos el día de hoy viene de Dios. Entonces, el pecado no es simplemente cometer errores, el pecado afecta nuestra relación con un Dios santo. Ahora, el pecado tiene consecuencias eternas.
no solamente tiene consecuencias aquí en la tierra. El pecado, muchas veces podemos ver que el pecado nos lleva a consecuencias graves, por ejemplo, la droga, el alcohol, las disputas, las peleas. Hay un dicho en el mundo que dice muy fuerte, las peleas ni ganadas ni perdidas son buenas. Entonces, llevar una vida de pecado o llevar una vida apartado del Dios que nos creó, apartados de esa sabiduría, de ese conocimiento que tiene Dios para impartirnos a nosotros, cuando estamos alejados de todo ello, entonces el pecado hace estragos aquí en la tierra. Pero no solamente tiene consecuencias terrenales, tiene consecuencias eternas. Recordemos que la palabra de Dios nos hace una de las grandes promesas, creo que es la mayor promesa que puede un cristiano recibir, y es la vida eterna. Entonces, el pecado tiene consecuencias eternas, tiene consecuencias que no solamente van a detenerse en esta vida, sino que van a irse hasta la eternidad. Pasar una vida separado de Dios, la palabra de Dios nos enseña que no va a ser algo de lo cual las personas quisieran vivir, porque la paga del pecado es muerte, y es una muerte eterna, es una muerte espiritual, es una muerte que no quisiéramos nosotros ni siquiera pensar en ello. Así que la muerte en este contexto incluye la separación de Dios. Y esa separación va a ser algo que nosotros en un sano juicio no quisiéramos enfrentar. Y es por eso que necesitamos la salvación. Esa es la razón fundamental por la que tú y yo, por la que todo ser humano necesita levantar su mano y decir, Señor, quiero ser salvo. Señor, por favor, sálvame. Esa es la respuesta que la palabra de Dios nos da para la salvación. Por eso yo necesito ser salvo, porque necesito restaurar mi vida y restaurar ese alejamiento que el pecado produce en el humano y acercarme a mi Creador, acercarme al Todopoderoso. Y bueno, si entendemos la gravedad del pecado, nunca entenderemos la grandeza de la salvación. Si no entendemos la gravedad del pecado, nunca entenderemos la grandeza de la salvación. Entonces, es muy importante, antes de entender la salvación, antes de llegar a la comprensión, si necesito ser salvo, qué es la salvación, por qué yo tengo que ser salvado, todo esto, antes de llegar yo a comprender, a entender el tema de la salvación, necesito entender la gravedad del pecado. Porque si yo no entiendo en la posición que estoy yo, si yo no comprendo la gravedad del pecado, entonces difícilmente voy a poder comprender el acto maravilloso de la gracia. Va a ser imposible que yo pueda comprender con todos mis sentidos, con todo mi corazón y mi mente, el amor tan grande de Dios por mí. Mucho menos voy a comprender el sacrificio de Jesús en la cruz. Si yo no, primeramente, comprendo y me queda bien claro la gravedad del pecado, entonces no vamos a comenzar nosotros comprendiendo la salvación. Yo te animo a que comiences tú a entender la gravedad del pecado. La gravedad del pecado en el presente, aquí en la tierra, y la gravedad del pecado en la eternidad. Eso es muy importante, es un paso importante para poder entonces comprender el amor tan grande de Dios por dar a su Hijo en propiciación por mis pecados. Así puedo entender entonces el gran y maravilloso amor de Dios hacia mí. Puedo entender completamente el sacrificio de Jesús en la cruz. Puedo comprender y puedo amar y puedo entonces estar seguro y caminar en fe y servir con mi corazón porque me queda clara la gravedad del pecado. Y entonces entiendo la grandeza de la salvación. Ahora, la buena noticia es que Dios no solamente nos muestra nuestro problema,
Esto es lo maravilloso y esta es una gran noticia. Dios no solamente nos muestra la gravedad del problema, Él también provee la solución. Y eso es algo maravilloso porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo redarguye al mundo de pecado. Ahora, todo inicia con Dios. Él tiene la delantera, Él da el primer paso. No soy yo quien se acerca a Dios primero. No soy yo quien, perdón, quien da el primer paso para obtener la salvación. Es Dios quien me está amando. No esperes a estar tú preparado para poder recibir a Jesús. No esperes, así como estás, te sugiero que hagas esa oración de fe y le digas al Señor, Señor, ya entendí la gravedad del pecado. Ya entendí que estoy en un problema eterno grave y que estoy en un conflicto, no solamente en este tiempo, sino en toda una eternidad. Por favor, sálvame. Así que la grandeza de Dios y la buena noticia es que no solamente nos muestra el problema, Él también provee la salvación. Ahora, ¿quién provee la salvación? Juan 3, 16 y 17 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Toma nota de estas escrituras, Juan 3, 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no sea condenado, no venga a la perdición. Entonces, esto es muy bueno, esto es maravillosamente hermoso poderlo conocer. Entonces, continuamos y vemos que la salvación comienza con Dios. Y aquí encontramos el corazón del Evangelio, porque la salvación comienza con Dios. No fue el hombre buscando a Dios, fue Dios buscando al hombre. Fue Dios quien le nació el amor, le nació en su corazón, así lo voy a decir, le nació el buscar al hombre, el buscar el remedio para ese trecho que se había hecho de separación. Es la salvación que comienza con Dios. No fue el hombre buscándolo, sino Dios buscando al hombre. Dios nos amó. Juan 3:16 comienza, porque de tal manera amó Dios. Porque de tal manera el amor de Dios se llevó a cabo. Porque de tal manera Dios mostró su amor. Porque el amor de Dios fue de tal manera, o sea, tan grande, que Él dio a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Porque de tal manera amó Dios. El amor de Dios no es simplemente una emoción. No es algo emotivo, no es algo que dijo Dios, ay, pobrecitos de mis niños, pobrecitos, mira cómo están. No fue solamente una emoción. Dios mostró su amor enviando a su Hijo. Él no fue solamente una emoción que pasó por su corazón, sino que Él tomó acción y mostró su amor, un amor firme, un amor verdadero, un amor tan grande que no escatimó ni a su propio Hijo. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No fue en el momento en que yo ya estaba en una iglesia, en una silla de la iglesia, cuando ya Dios miró y me amó. No fue cuando yo ya había dejado ciertas adicciones, cuando yo ya había tenido un mejor comportamiento, cuando entonces Dios dijo, ok, ya te estás portando bien, entonces ahora voy a darme el tiempo de salvarte, porque ya veo que ya te estás corrigiendo. No lo hizo de esa manera. Dios me amó cuando yo estaba en el peor pecado de mi vida, cuando estuve yo en lo peor de mi vida, cuando mi vida estaba llena de maldad, llena de pecado, estaba haciendo cosas horrendas, estaba haciendo cosas tristemente pecaminosas, mis manos estaban sucias, mi mente, todo mi ser estaba totalmente
lleno de lodo. Y fue ahí cuando Dios me amó, de acuerdo a Romanos 5:8. Él mostró su amor cuando yo estuve en una condición deplorable. Cuando mi justicia era exactamente como lo dice Isaías, trapos de inmundicia. No había quien diera un peso por mí. No había porque mi justicia era totalmente llena de pecados. Mas Dios muestra su amor. Entonces, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Murió por pecadores. Él no murió por el justo. Él no murió por el sano. Él murió por personas como yo, por personas que vivieron haciendo daño, tremendo daño. Yo no te podría terminar aquí, un buen tiempo nos podríamos llevar en enlistarte todas las cosas a las cuales mi vida me llevó por mi propio pie, porque yo fui el que tomé las decisiones. Ni mis padres tomaron las decisiones, ni mis hermanos, ni mis amigos, ni mis hijos, ni nadie. Yo recuerdo cuando yo tomé cada una de esas decisiones, de hacer daño, de practicar la maldad, de hacer todo lo que la persona que está en el mundo en pecado comete. Así que yo estaba calificando para recibir el amor de Dios. Yo califiqué para el amor de Dios. Y si tú estás en esa condición, en una condición así como se describe el pecado, entonces tú calificas para recibir el amor de Dios y esa es una maravillosa noticia. Bien, entonces estamos nosotros diciendo que Jesús pagó por nuestra deuda, porque Él murió por los pecadores. Isaías 53:5 nos dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Jesús tomó nuestro lugar. A mí me correspondía estar ahí. Y yo hoy estoy despejado. Finalmente, gracias a Dios, puedo decir, Señor, sí, yo merecía eso y merecía más. Merecía más de 40, merecía más de 100 azotes. Pero gracias a tu Hijo, porque tu Hijo fue a la cruz para salvarme de mi pecado. Y por fe, yo un día le dije, Señor, sálvame porque yo no puedo salvarme a mí mismo. Mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Segunda de Corintios también nos informa y nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué maravilloso. Tenemos un Jesús lleno de gracia, tenemos un Dios maravilloso, tenemos un Dios que vela por nosotros, tenemos un Dios que va hasta las profundidades donde tú puedes estar el día de hoy ahí perdido, donde tú crees que ya no hay absolutamente nada para ti y tenemos ese amor, esos ojos profundos de nuestro Jesús que mira al caído, extiende su mano y lo saca de donde esté, porque poderoso es nuestro Dios y a Él que no conoció pecado. Entonces, eso es maravilloso. Esto se conoce teológicamente como una sustitución. Cristo ocupó nuestro lugar y llevó sobre nosotros el juicio que nosotros llevó Él en Él, el juicio que merecíamos nosotros. Y ahora vemos que la resurrección confirma la obra de Cristo. Recuerda que estamos hablando sobre la salvación. ¿Qué es la salvación? Y ahora la resurrección confirma la obra de Jesús en la salvación. Primera de Corintios 15, 3 y 4 presenta el centro del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Entonces la cruz demuestra el precio de nuestra salvación. Un precio que fuimos comprados por un precio demasiado alto. Un precio caro, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que ahora como sumo sacerdote, como el sacerdote fiel, ese sacerdote que entró una sola vez en el santuario y fue suficiente para salvarnos, muriendo uno por muchos. Así que podemos decir nosotros a ciencia cierta que solamente existe un Salvador, que solamente Jesús tiene el poder para salvarnos, que solamente Cristo, nuestro Señor, es el único que tiene el poder,
la gracia, el amor, el sacrificio para salvarnos, porque no existe otro Salvador. Y eso lo encontramos, esa respuesta la encontramos nosotros en Hechos 4:12. Y dice Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salvación. No eres salvo por tu pastor, tampoco estás siendo salvado por la silla en la que tienes 60 años sentado en la iglesia. No eres salvo porque cantas muy bonito en la alabanza. Gracias, hermanos, por cantar en la alabanza. Gracias por ser los coristas, las coristas. Gracias por tocar maravillosamente la guitarra. Gracias por los bajistas. Gracias por todos los ujieres, por todos los que arreglan, todos los que están en la media. Gracias por ese servicio, pero eso no te salva. No pongas tu confianza y tu salvación en lo que tú estás haciendo. No hay otro Salvador sino Jesucristo mismo. Solo el acto de Jesús, la gracia maravillosa de nuestro Dios a través de Jesucristo, ahí a través de la fe solamente podemos ser salvos. Ni el bautismo, ni tu vestimenta exterior, ni porque ya adquiriste el lenguaje que muchas veces en las iglesias vemos, eso no te va a salvar. Si puedes utilizarlo, está bien. Si puedes tú vivir de esa manera, maravilloso. Cada quien lo va a vivir como puede, pero voy a decir, la idea es transmitir que no es así como se obtiene la salvación. En ningún otro hay salvación, sino solamente a través de Jesucristo. Y la Biblia no presenta a Jesús como una opción entre muchas. Es que todos los caminos llevan a la vida eterna. Mentira, no es cierto. Eso no es la verdad. No, Jesucristo o la Biblia no presentan a Jesús como una opción entre muchas. No es una opción, no es carta A, B o C. Escoge aquí, está esto o aquello. Y aquí entre estas está Jesús. Ahí tú verás si le vas a Jesús o le vas al bautismo o si le vas a la vestimenta y a profesar una santidad solamente exterior. No funciona así. La salvación es a través de la fe, recibiendo el maravilloso regalo de la gracia, y eso es gratuito. No tienes que hacer absolutamente nada. ¿Sabes por qué no tienes que hacer absolutamente nada? Porque no hay nada que puedas dar. No hay nada que puedas ofrecer. Ni tu vestimenta exterior, ni tu servicio, nada de eso. Lo hacemos porque ya ha habido una gratitud en nuestro corazón. Lo hacemos y emana de nuestro interior porque estamos agradecidos con Dios. Pero eso no equivale a salvación. No existe otro Salvador. La Biblia no presenta entonces a Jesús como una opción entre muchas. Lo presenta como el único camino de salvación. Juan 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, vamos a continuar adelante y ya sabemos de que necesitamos ser salvos y quién proveyó la salvación. Bien, entonces, ahora viene una pregunta fundamental, muy fundamental esta pregunta. ¿Cómo recibimos ese regalo? Y ahora ya entendimos que necesitamos ser salvos y también ya conocimos quién provee esa salvación. Ahora la pregunta es, ¿cómo recibo yo ese regalo? ¿Cómo? ¿Solo estiro la mano o tengo que firmar algún contrato? ¿Necesito yo leer alguna carta y memorizarla? ¿Cómo yo recibo este regalo? Y la pregunta es, ¿cómo recibimos la salvación? Para esto Efesios nos da la respuesta. Y la respuesta la encontramos en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Más explicado que ni el agua transparente. Otra vez dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Este texto destruye una de las ideas religiosas más comunes. ¿Tengo que hacer suficientes cosas buenas para que Dios me salve? Hay muchas personas que yo he escuchado que así es como ven la salvación.
Entre más haces, tú vas a ir a un lugar así que está entre como que el cielo y la tierra, y las personas que se quedaron aquí en la tierra le echan ganitas a la oración para que tú ya luego salgas botado por otra puerta y ya luego llegues a la salvación. No sé, es algo medio enredoso, no quiero entrar en esos detalles, solo lo he escuchado, pero no es como funciona y no es como la palabra de Dios lo presenta. La palabra de Dios dice que yo recibo eso por gracia y que es un don gratuito y que, bueno, pues yo solamente lo recibo por la fe y que no es algo que yo hago, sino que es un don de Dios y no es por algo que yo pueda hacer, porque yo lo único que supe hacer fue destruir las cosas, fue destruir vidas de personas, fue destruir sueños, ilusiones, porque sí lo hice. Entonces, yo pudiera haber pensado, oye, con todo ese historial que yo tengo, yo califico para la salvación, pero cuando leo la palabra de Dios, entonces veo que sí califico para la salvación. Y llegó un gran gozo en mi vida. Entonces, este texto destruye una de las ideas religiosas más comunes. ¿Qué tengo que hacer? O tengo que hacer suficientes cosas buenas para que Dios me salve. Y la Biblia enseña exactamente lo contrario. Lo contrario a hacer buenas obras, y somos salvos por gracia. Ahora, la gracia significa que Dios nos concede algo que no merecemos. Y otra vez vuelvo a ver mi vida, porque qué mejor ejemplo para mí mismo que mi propia vida. Porque la gracia significa que Dios nos concede algo que no merecemos. Y yo llegué a un punto en mi vida que dije, wow, estoy solo porque todos se fueron, porque destruí vidas, destruí sueños, ilusiones, y me encontré en un lugar y dije, entonces, ¿qué puedo recibir? Yo ya no voy a recibir la muerte y las malas, porque es lo que merece una persona que ha vivido en ese contexto. Pero entonces encontré que la gracia era algo, era un regalo que yo no merecía. Dije, Señor, ¿es para mí? ¿Puedo recibirlo el día de hoy? ¿Y qué crees? El Señor me dijo, tú puedes recibirlo. Tú calificas para recibir ese maravilloso regalo que yo te voy a dar. Tú no tienes que hacer nada. Lo único que tienes tú es tener fe. Y es así, pequeñita. Solo tener fe y recibirlo. Y yo voy a trabajar en tu vida. Yo voy a trabajar, te voy a acompañar. Yo voy a hacer una obra en ti. Solamente quédate quieto y oye mis instrucciones y camina el camino que te voy a mostrar. Entonces, vemos que somos salvos por la gracia de Dios. No podemos trabajar para obtenerla, no podemos comprar la salvación, no podemos nosotros acumular suficientes obras. No podemos, no podemos, no podemos, porque nosotros no tenemos la capacidad de hacerlo. Solo Jesús es el autor y el consumador completo de esa salvación eterna. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Entonces la salvación es una iniciativa de Dios. Somos salvos por medio de la fe. Por medio de la fe. Y la Biblia no significa simplemente decir la fe bíblica, no solamente significa decir, creo que Dios existe. Aquí en la mente, creo que ya me lo grabé. Creo que sí, Dios existe. Yo veo que todos pues cierran sus ojos y volteo a ver el entorno en la iglesia. Digo, oye, sí existe Dios porque los veo tan felices y los veo tan contentos. Bueno, en la iglesia por una hora o dos, pero no los conozco en su casa, así de que no me voy a meter ahí. Entonces, estamos viendo que la fe bíblica no significa simplemente decir, creo que Dios existe. La fe salvadora implica confiar personalmente en Jesucristo. No que otra persona confíe, que tú puedes confiar en Jesús, sino que esto es personal. Confiar en Jesús es personal. Mi cónyuge, mis hijos, mi familia, mis amigos, ellos tienen que confiar en Jesús. Yo no confío por ellos, yo no hice una declaración de fe por ellos, esto es personal. Es descansar en lo que Cristo hizo, no en lo que nosotros podemos hacer. Entonces, la salvación también produce, alguna vez que nosotros hemos experimentado la salvación, entonces produce ¿qué? Produce arrepentimiento. La fe en Jesucristo
la fe en la salvación, la fe en el regalo de la gracia, ¿produce qué? Produce arrepentimiento. Marcos 1:15 dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento significa cambiar de dirección, reconocer el pecado, abandonarlo y volvernos hacia Dios. Reconocer el pecado, abandonarlo y volvernos hacia Dios. El arrepentimiento significa cambiar de dirección. No significa que una persona tenga que alcanzar la perfección antes de venir a Cristo. No necesitamos nosotros estar completamente ya en el sano juicio para venir delante de Cristo. Significa que debemos o necesitamos nosotros dejar de justificar nuestro pecado y entonces reconocer la gracia salvadora de Jesús y decirle, Señor, soy pecador y necesito de ti. Ponernos en el lugar correcto para que la gracia nos alcance. Confesamos a Cristo. Confesamos al Señor nosotros, como Romanos 10:9-10 lo dice. Nadie puede creer por nosotros, tus padres no pueden creer por ti, tu iglesia no puede creer por ti, tu pastor no puede creer por ti. Esto es personal. Cada persona debe responder personalmente a Jesucristo, porque en el juicio final todos estaremos delante del tribunal del Señor. Entonces, en este tiempo, todos también necesitamos levantar nuestra mano, necesitamos en las llamadas del altar, cuando se llama al altar, cuando se anuncia el Evangelio y se invita a aceptar ese maravilloso regalo, es algo personal. No seas persuadido, no persuadas a nadie, no le des el codazo para que levante la mano. Mira, te voy a llevar a la iglesia y al final van a exponer el Evangelio. En ese momento tienes que levantar la mano. Si no, yo ya no salgo contigo. No funciona así. Es algo personal, es algo que yo necesito recibir y es algo que me está a mí, que yo estoy necesitado de esa gracia, vaya. Bien, entonces aquí debemos hacer una distinción importante. Recibir la salvación no significa simplemente hacer una oración. La oración puede expresar nuestra fe, pero quien salva es Cristo. Y la pregunta verdadera es, ¿hemos puesto nuestra confianza en Él? Esta es una gran pregunta. ¿Hemos puesto nuestra confianza en Jesús? Ahora, ¿qué sucede cuando una persona es salva? ¿Qué es visible cuando una persona es salva? ¿Se nota cuando una persona es salva? ¿O si alcanzas a diferenciar que una persona es salva de la que no es salva? Segunda de Corintios dice, 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces la salvación no solamente cambia nuestros destinos eternos, también comienza a cambiar nuestra vida presente. Hay un gran cambio, sí es notable, sí se puede, sí es visible. Y también aquel que solamente le hizo así como queriendo y no, también se nota. Bueno, no vamos a entrar en ese detalle, pero créeme, también se nota. También no pasa desapercibido. Una persona que en realidad le ha entregado su corazón a Jesús es notable. Puedes notar tú, pues pueden haber muchos rasgos en esa persona. Así que también comienza a haber cambios en nuestra vida presente. Somos perdonados, somos justificados, somos adoptados como hijos de Dios, y entonces comenzamos con una nueva vida. Por último, para terminar entonces, yo voy a compartir, recuerda que cada estudio bíblico tiene aplicaciones. No es solamente información para tu mente, no es información más para que tú te hagas más conocedor de la palabra de Dios. Qué bueno conocer la palabra y la Biblia, qué bueno es conocer las profundidades de estos temas como la salvación, pero bien, hay que aplicarlos, porque entonces va solamente a hacer, o vamos a tener solamente la mitad de un total. Vamos a ver 4 aplicaciones personales. Primeramente, la primera aplicación personal es reconoce tu necesidad de Cristo.
La salvación comienza cuando dejamos de confiar en nuestra propia justicia. Reconoce tu necesidad de Cristo. Y aquellos que no han hecho esa profesión de fe o han aceptado al Señor Jesús, reconoce tu necesidad de Cristo. Te invitamos a que reconozcas. Haz una oración en este momento, haz una oración y reconoce tu necesidad de Cristo. No compares tu vida con otras personas, compárala con la santidad de Dios y la pregunta es, ¿soy mejor que otras personas? ¿Seré mejor que otras personas? La pregunta correcta, ¿he sido reconciliado con Dios por medio de Jesucristo? La segunda aplicación personal es, deja de confiar en tus obras y confía en Cristo. Las obras no traen salvación. Las obras no nos van a salvar. Esas son obras que se van a quedar aquí y son obras buenas. No es malo tener obras buenas en la iglesia, con tus vecinos, con tu familia, pero esas no traen la salvación. Y la tercera es, vive como una persona que ha sido salva. Este es un gran consejo de parte de la palabra de Dios. Vive como una persona que ha sido salva. La salvación debe producir una transformación. No significa una perfección instantánea, claro que no. Significa una nueva dirección, un nuevo rumbo. Entonces, antes vivíamos para nosotros mismos y ahora queremos vivir para Cristo. Y por último, comparte el Evangelio con otros. Comparte el Evangelio con tu familia, comparte el Evangelio con tus amigos, en tu trabajo, en tu escuela. Comparte el Evangelio y haz la obra del evangelismo. Esto es maravilloso y esto es lo que nosotros tenemos para el día de hoy en este maravilloso podcast que tenemos de preguntas frecuentes. Y por último, yo quiero compartir esto. La salvación no consiste en que el hombre encuentre la manera de llegar a Dios. Consiste en que Dios, por amor, vino a buscar al hombre perdido y proveyó en Jesucristo el camino de regreso a Él. Esto es maravilloso. Te animo a que ores, ora por la salvación, ora para que el Señor te revele más sobre la salvación que es a través de la gracia y se recibe por la fe a través del arrepentimiento. Mi deseo es que seas grandemente bendecido y pues nos vemos mañana con el favor de Dios. Mañana jueves tenemos nuestro estudio bíblico en el libro de Génesis. Acompáñanos a estudiar juntos el libro de Génesis. Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.